Hola, bienvenidos a la ruta del vino Buen Vivir, Privilegios de Vivienda. Hoy tenemos tres exponentes de nuestro portafolio y qué mejor que poderlos disfrutar entendiendo un poquito o de manera más profunda cómo se deben disfrutar, cómo se deben gozar, porque realmente el mundo del vino es un recorrido infinito de aromas, sabores y texturas, y qué mejor que hacerlo de nosotros que estamos para poderles transmitir esta información de la manera más sencilla posible y que ustedes puedan disfrutarlo en casa sin ninguna preocupación más allá de tomarse un buen vino. Vamos a arrancar y el orden es muy importante. Siempre que ustedes van a arrancar por el vino, muchas veces arrancamos que por el más caro, que por el... No, el orden de los vinos siempre va a arrancar de suave a fuerte en texturas, en este caso blanco, rosado y tinto, porque si ustedes arrancaran por el vino tinto, indudablemente van a tener problemas, porque el rosado no va a saber nada y el vino blanco menos. Entonces lo ideal es siempre darle un buen orden, y lo mismo cuando arranquen por categorías en su casa. Si tienen una botella de vino joven, una de reserva y una de gran reserva, lo ideal es siempre arrancar por la de joven para ir viendo la evolución y las mejoras que pueden llegar a tener cuando invierten un poco más de plata en cada una de las categorías. Un gran reserva indudablemente es más costoso, pero hay que llegar entendiendo que ya se había probado un reserva o que ya se había probado un vino joven. Lo ideal al final es uno poder sentir esa evolución que tienen los vinos en nariz y en boca, y obviamente lo que estoy pagando, más importante de todo, esa textura que me va a llevar a disfrutar. Lo primero es entender cómo debemos probar un vino, porque muchas veces ni siquiera preguntamos qué estamos probando. Segundo punto, tomamos mal la copa. Tercer punto, no lo olemos, no miramos el color, como si nada de eso me explicara mis cosas. Pero hay varios puntos que deben tener en cuenta en el momento de probar, ya sea en un restaurante, sea en su casa o sea en una finca, recostados simplemente pasando la tarde. No es que el protocolo sea cuadriculado, hay que volverlo muy simple y muy fácil, pero sí vale la pena hacerlo. Lo primero, ver el color del vino. Cuando yo veo el color del vino, ¿qué le debo ver? Indistinto de que sea rosado, tinto o blanco. Nitidez, transparencia, mucho brillo que genere reflejos. Eso es básicamente un indicador de juventud y de frescura, que el vino está bien. Ese es el primer paso. En nariz hay aromas primarios, aromas secundarios, que son muy fáciles de detectar, pero no hay que desglosarlos. No hay que inventarme que me huele a tal o a tal o a tal. O eso fue lo que dijo la etiqueta, o eso fue lo que me dijo a mí la nota de cata, o eso fue lo que leí en internet. Porque muchas veces esas descripciones son del Mediterráneo, países que tienen estaciones, que eventualmente tienen otras referencias aromáticas que ni conocemos. Hay un caso muy marcado, es el tema del regaliz. El regaliz pues no lo tenemos en el trópico acá en Colombia, por lo cual no lo van a encontrar a menos de que ustedes lo hayan probado. Entonces los invito a dejarse sorprender y al final encontrar con qué tipo de aroma, sabor o textura se identifican más. Ese es el primer paso para entrar al mundo del vino y hacerlo de la manera más simple. ¿Qué estamos probando hoy? Estamos probando un vino de la casa Escorihuela Gascón de Argentina. Es una bodega productora de vinos de muy buena factura y es la segunda bodega más antigua de Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que tienen toda la experiencia y la trazabilidad del clima para poder tener vinos muy homogéneos, independiente de los climas que hoy en día son tan variables. El caso del Torrontés es muy emblemático de Argentina, es una variedad de uva supremamente amable, es una variedad que le da gusto tanto a los que les gusta frutal como a los que les gusta cítrico. ¿Por qué? Porque tiene un happy medium entre las dos cosas, lo vuelve muy fácil en el momento de probarlo, y hay un aroma que es muy marcado, que además es muy colombiana la descripción, porque es como la pomarrosa. Ese vino indudablemente marca en nariz una variedad como a flores, es muy aromático, muy fácil de entenderlo. Y en boca manifiesta muy bien su acidez sin ser un vino cítrico. Entonces, esas de esas cepas que siempre van a pasar muy bien y nos pueden acompañar carnes muy especiadas, estoy hablando de carnes blancas, o en su defecto una trucha a la plancha con un poquito de limón. Va a ir de la mano con los dos tipos de comidas o de preparaciones. El segundo vino que vamos a probar es un Familia Gascón Rosé, elaborado a base de Malbec y un toque de Sangiovese. Dependiendo del año, la composición
puede variar. A veces es 80% Malbec, 20% Sangiovese, a veces es 75-25, y ahí empieza uno a entender que todos los años, dependiendo de la evolución de los vinos, puede ir cambiando también la composición que el enólogo determina que va a dar ese balance para que año a año sea muy similar. Ambos vinos están plantados en Agrelo, en Mendoza, Argentina, mientras que el tercer exponente es un vino tinto, se llama Pasión 4 y es una variedad que también se manifiesta muy bien en Argentina, se llama Bonarda. Ojo, aquí cambiamos de productor a una casa también muy tradicional de Argentina que se llama Jofre Hijas, con su línea Pasión 4. Este tipo de vino que tiene un paso por madera muy chiquito, pero que complementa muy bien. Aquí estamos con 3 vinos reservas y son vinos que van a pasar supremamente fácil. Aquí ya no estoy en Agrelo, estoy en Luján de Cuyo, también en Mendoza. Presenta unos excelentes Malbecs, la Bonarda que se presenta muy bien en esa zona también, y sé que indudablemente ustedes lo van a disfrutar cuando lo estén probando. Entonces, ¿qué deben ver ustedes? Lo primero, blancos y rosados, temperatura. Abajo junto a las verduras, ustedes lo dejan básicamente entre 25 minutos, media hora, y van a tener una temperatura ideal de servicio. Recuerden que los vinos blancos o rosados no se deben tomar helados. Un gran error que se comete, es lo mismo que una paleta de limón de agua. A la medida que yo no la derrito, sabe a un pedazo de hielo porque me inhibe completamente las papilas gustativas. Entonces lo ideal es pasarlo frío, más no helado. En el caso del vino tinto, también hay un mito con la temperatura, porque se habla de que la temperatura del vino tinto es a temperatura ambiente. Si ustedes por casualidad de la vida están en Anapoima, en Cartagena, en Santa Marta o en una ciudad de clima cálido, indudablemente la temperatura ambiente no va a ser. 1 a 40 grados a la sombra en Cartagena, Colombia, realmente sería como un jarabe para la tos. No es agradable. Y tercer punto, dispara el alcohol completamente. Y una vez hablando de disparar el alcohol, me remonto a otro tema. ¿Cuál es ese tema? Jugar al balance. ¿Y cuál es el balance? Acidez, frutosidad, alcohol. En el caso de estos dos vinos, el blanco y el rosado, son frutosidad, acidez y alcohol. ¿Qué estoy buscando yo ahí? Que el alcohol no sea protagonista. Si el alcohol es protagonista, indudablemente voy a tener un defecto en ese tipo de vino. Nunca debe pasar por encima del emblema del vino, que es la fruta. Lo que ustedes están tomando en cualquier tipo de vino se llama fruta. Por eso siempre la variedad es la que dice qué es lo que yo voy a percibir. Pongamos un ejemplo que uso bastante frecuente y es el tema del plátano. Nosotros en Colombia tenemos 26 variedades de plátanos distintas. Por nombrar algunas, podríamos hablar del plátano verde, del banano bocadillo o el banano manzano, pero los tres son completamente distintos, así sean de la misma familia. El plátano verde es astringente, seco, pastoso. El banano es dulce y ácido. El banano bocadillo es dulzón. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Dependiendo del gusto personal, me voy a identificar mucho más o con la astringencia y la sequedad o con la parte frutal y suave. Ojo, en Colombia normalmente un Bonarda, un Malbec, un Carmener son variedades de uva muy frutales. Y al ser variedades de uva muy frutales, nos vamos a identificar bastante. En Colombia a todos, indistintamente, nos han educado con jugos naturales en nuestras casas, por lo cual el colombiano está criado con un paladar dulce. De ahí que nos identificamos muy bien con vinos muy amables y vinos muy frutales. En el caso, por ejemplo, de probar ustedes un Cabernet o un Merlot o un Syrah, unas cepas con un poco más de estructura, la recomendación es déjenlo oxigenar bastante bien para que baje esa astringencia, para que se complemente o se mimeticen un poco más. Normalmente en los vinos tintos vamos a percibir muchísimo más ese tipo de astringencia y es por una razón, porque fermentan con la cáscara. Toda esa astringencia se debe a los taninos. Los taninos van en la cáscara y en las pepas. En el caso de los vinos blancos o de los vinos rosados, en el caso de los blancos no tienen contacto con la cáscara, en el caso de rosados es un contacto muy corto, por lo cual ustedes no van a tener esa aspereza o esa astringencia. Entonces, muy importante que en el momento de comprar un vino siempre determinen varios factores que son los que los van a llevar a entender que están con un vino de calidad. Lo primero, el contenido de alcohol. Los vinos finos están entre 12.5 y 15.5.
de rango de alcohol. Segundo punto, que tengan este huequito de acá debajo, es una muestra de que le han invertido a la botella, cuesta más plata un grosor de la botella. Si es una botella plana, es un indicador de que es una botella a la cual no le han invertido tanto. Entonces, son simplemente detalles. Que la etiqueta tenga textura, que tenga color, policromía o, en su defecto, algunos troqueles. Todo eso es indicador de que le están invirtiendo al packaging. Eso es otro tema que hay que tener en cuenta. Y de ahí en adelante ya empieza uno a ver que lo que vio en la botella se va a encontrar en los vinos. Entonces, recomendación absoluta, aprendan a disfrutar de la manera más sencilla posible y acuérdense que en buenvivir.com.co siempre van a encontrar información con referencia al mundo del vino. Si nos necesitan para cualquier cosa, ahí estaremos para solucionarlo. Por lo pronto esperamos que disfruten bastante este pack y que ustedes en su casa puedan brindar por el mundo y por el buen vivir. ¡Salud!